Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy tenemos una tutoría nueva acerca de árboles binarios, el cual corresponde a la unidad número 3 de la asignatura Algoritmos de Estructura de Datos. En la unidad número 3 tenemos nosotros el tema de la unidad, estructuras de datos dinámicas no lineales. Y específicamente, el tema que vamos a abordar es árboles binarios de búsqueda. Como ya nosotros hemos visto en clases anteriores, sabemos que las estructuras dinámicas no lineales, a diferencia de las estructuras de datos dinámicas lineales, es que tienen una forma de ramificación. La diferencia principal entre estos dos tipos de estructuras era que las lineales, como su nombre lo indica, siguen en una secuencia, mientras que las estructuras no lineales no siguen esa secuencia lineal, sino en forma de ramificación. Y que pueden formar jerarquías como redes, como árboles, y hablando ya técnicamente, los árboles o los grafos, que son específicamente para modelar las relaciones complejas y búsquedas más eficientes. Eso en cuanto a recordar lo que vimos en las clases anteriores respecto a los conceptos. Estábamos desarrollando nosotros un enunciado, el cual nos indicaba que teníamos que desarrollar un sistema de registros de una biblioteca universitaria. Este enunciado consistía en crear un pequeño sistema que permita organizar los libros durante un periodo determinado. Y en nuestra deducción indicamos que el libro debería tener un código, un título y un nombre, y que ese libro vendría a conformarse como un nodo en una estructura. Y también teníamos varias acciones que deberían realizarse en esta aplicación, como registrar un nuevo libro, buscar un libro, mostrar los libros ordenados de manera ascendente, mostrar el libro en el código, perdón, el libro con el código más pequeño y el libro con el código más grande. Durante la construcción nos quedamos hasta mostrar todos los libros. Vamos a retomar esa codificación y vamos a tratar de terminar para que esta tutoría quede como evidencia de que hemos culminado con este tema. Para eso necesitamos nosotros NetBeans. Déjenme ubicar NetBeans en la pantalla compartida y vamos a ir mostrando lo que hemos desarrollado ya durante nuestra clase del día de hoy. Entonces, lo primero que decía el enunciado era que necesitábamos los datos del libro. Para eso se creó esta estructura, una estructura de tipo nodo, a través de una clase en Java, la cual le dimos el nombre nodo libro. Y los atributos eran el código, el título y autor. Cada atributo iba a tener su tipo de dato. El código tendría que ser entero, el título debería ser string y el autor debería ser string. Si recordamos la estructura de un nodo, el nodo, aparte de la información que tiene, debe poseer también los enlaces respectivos que permitan enlazarlo con el nodo hijo o el nodo siguiente. Para este caso,
se desarrolló o se creó dos enlaces o dos punteros, uno izquierdo y uno derecho, para las referencias determinadas, ¿no? Si recordamos la figura del árbol, a partir de un nodo se generan dos enlaces, uno izquierdo y uno derecho. El izquierdo hace referencia al subárbol izquierdo y el derecho hace referencia al subárbol derecho. Eso vimos ya en conceptos anteriores. Entonces, la primera vez que se crea el nodo, estos enlaces tienen que ser nulos. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde se va a insertar el nuevo hijo que se inserte, ya que partiendo de los conceptos que vimos también en las clases pasadas, teníamos que seguir la siguiente, que cada vez que se inserte un nuevo nodo, se debería primero comparar el valor que tiene el nodo padre y determinar si el nuevo valor era menor, el nuevo nodo se insertaba a la izquierda. Si el nuevo valor o el nuevo nodo era menor que el padre, se insertaba a la izquierda. Si el nuevo valor era mayor que el padre, se insertaba a la derecha. Por ese motivo es que estos datos al principio son nulos. En el constructor, lo que estamos haciendo es que el usuario, cuando crea por primera vez un nodo, tenga que pasarme de una vez el código, el título y el autor. Y sus enlaces van a ser nulos, ¿no? Recuerden, el constructor que hace, inicializa los datos de mi nodo. En cuanto a la clase encargada de crear los métodos, ya nosotros habíamos creado algunos métodos, como el de registrar y el de buscar. En cuanto al método de registrar, es necesario solicitar que el usuario nos pase el nuevo código, el nuevo título y el nuevo autor. Pero debemos recordar que los datos que se van a insertar son libros. Y un libro pertenece a una biblioteca. Y si hacemos la analogía de la biblioteca, yo necesito primero crear una biblioteca. Y en esa biblioteca indicarle que tengo que insertar un valor, en este caso un libro. Por tal motivo, cuando creo la clase principal, creo un nodo principal, que en clases anteriores decíamos que era el nodo inicio. Pero como ahora estamos haciendo referencia a árboles binarios y en sus conceptos nos indican que el primer nodo se lo considera raíz, entonces el primer nodo que vamos a crear es la raíz. Y cuando inicialicemos a este valor, la primera vez la raíz va a estar vacía. Les explicaba también que cuando yo creo por primera vez un objeto de la clase principal, este objeto llama a su constructor. Y si analizamos esta línea de código, lo que me está diciendo es, de la clase principal, cree un nuevo objeto que se llame mi biblioteca y llame a su constructor. En ese momento se dispara este constructor, inicializa la raíz y me dice que está vacía. Es decir, aquí creo la biblioteca y me está diciendo que su raíz no tiene información, porque es el primer valor que estoy creando, es decir, el primer objeto que creo y su raíz está vacía. Es como que si yo colocara una percha en mi biblioteca, la primera vez que coloco la percha, esta está vacía. Y yo tengo que ir agregando los libros paulatinamente. Entonces, el enunciado me decía que debo registrar los libros, respetando
la idea de los árboles binarios. ¿Cuál es? Que cada vez que inserte un valor, debo de verificar si ese valor es menor que el padre o mayor que el padre. Dependiendo de eso, inserto el código a la izquierda, o en este caso al libro a la izquierda o al libro a la derecha. Para eso, se creó dos métodos. El método registrar y el método registrar libro. ¿Con qué fin? En esta característica se aplicó los conceptos de los algoritmos recursivos, ya que los árboles binarios tienen una funcionalidad que se adapta a los algoritmos recursivos, los cuales permiten recorrer un árbol de manera un poco más práctica, y por tal motivo se generan estas dos funciones. La primera se la creó de manera privada porque solamente se va a ejecutar dentro de la estructura de mi clase. La segunda se la creó de manera pública porque esta sí va a ser utilizada en el main. Analicemos rápidamente la primera. La función nodo, perdón, la función registrar libro es de tipo nodo porque tiene que devolverme dónde voy a ubicar mi nuevo nodo. Por tal razón, cada vez que le invoque, tengo que indicarle que si es del lado izquierdo o del lado derecho. Y recordamos la estructura del nodo. Los enlaces que me dicen si es izquierdo o derecho son del mismo tipo que el nodo. Por eso aquí, cuando creo esta variable, le digo que es de nodo libro, es decir, de la misma clase nodo. Los siguientes valores son los mismos valores que me pasa el usuario, el código, el título y el autor. Lo primero que tengo que hacer es preguntar si el nodo actual, es decir, la referencia que me pasa el usuario, es nula, significa que si yo tengo un nodo y su referencia está vacía, yo puedo agregarle un nuevo nodo. Es decir, pregunto si es nulo primero. Si esto es verdad, yo agrego el nodo. Solo en ese caso. Entonces, en esta línea de código, si esto se cumple, que es nulo, me dice retorne un nuevo objeto de la clase libro con los datos del código, título y autor. Si en ese momento se ejecuta este código, estoy diciendo que estoy devolviendo un nuevo nodo. ¿A dónde lo devuelvo? Ahí viene la parte de la llamada en la parte superior. La función registrar, como tal, solo necesita los parámetros de mi libro, que son código, título y autor. Pero dentro de ella, yo estoy haciendo una llamada a mi función o a mi método registrar libro. Entonces, el método registrar libro es el que se encarga de buscar si la inserción se debe hacer del lado izquierdo o del lado derecho. Una vez que determine de qué lado debo hacer la inserción, lo que hace es pasarle ese valor a la raíz. Y lo que hace es insertar o crear el nuevo nodo en esa posición. Sigamos revisando la función de registrar libro para que quede más claro. Entonces, en el caso que si tengo un valor, significa que esto no se cumple. Entonces, automáticamente viene a la verificación de que si el valor que quiero insertar es menor al valor actual que está aquí. Si esto es verdad, significa que la próxima búsqueda debo hacerla del lado izquierdo. Pero si esta no se cumple, tengo que volver a verificar si el nuevo valor
es mayor que el valor actual. Si esto es verdad, la siguiente búsqueda tenemos que hacerla del lado derecho. Por eso es que usted que encuentra nodo actual, punto izquierdo, nodo actual, punto derecho. Es decir, le dice a su nodo actual, vayas a su lado izquierdo y aplique otra vez la función. En su lado izquierdo, el código, el título de autor. En ese momento, cuando se aplica esta línea de código, lo que hace es volver a la función, pero ya esta vez no sería con la raíz, sino con el nodo actual, que en este caso sería la referencia izquierda, es decir, acá, este valor de aquí, que en este caso es nulo. Como es nulo, cumple esto que está acá y dice, asígnele, en este caso, retorne el valor del nuevo nodo. Cuando este hace un return, se activa la función principal registrar y lo que hace es, ese nuevo dato se lo asigna a esa posición. Es decir, aquí ya no iría nulo, sino que se ubicaría el nuevo valor, que para este caso voy a colocar el valor B. Y así es como va funcionando la inserción o el registro de los libros. Una vez que hemos revisado ya rápidamente este algoritmo que vimos en la mañana, ahora vamos a revisar cómo se busca un libro. Para buscar un libro, les explicaba el día de hoy que traté de hacer otro tipo de algoritmo que no se parezca al algoritmo de arriba. El primer algoritmo que hace registrar un libro utiliza dos métodos, uno privado y uno público, y hace una llamada. Pero en el de acá, en el buscar libro, lo que estoy haciendo es que se haga la búsqueda, pero en él mismo. No necesito otro método que se active. ¿Con qué fin? De que ustedes vean qué tipo de algoritmo les conviene o qué tipo de algoritmo creen ustedes que pueden implementar más adelante. Entonces, como voy a buscar un libro, lo necesito que me pase el usuario el código del libro. Como voy a ir avanzando, recuerden, tenemos que ir avanzando desde el primer valor a los siguientes valores, que pueden ser tanto izquierdo como derecho. Yo necesito una variable o un nodo auxiliar, que en este caso sería puesto actual libro, que va a comenzar al mismo nivel de la raíz. Y actual libro se va a evaluar. Cada vez que se evalúa, voy a preguntar si ya llegó o si no es nulo. Si ese valor no es nulo, entonces pregunto, lo que está dentro del nodo, su código es igual al que me pidió el usuario. Si la respuesta es verdadera, retornamos todo el nodo, todo el nodo. Cuando decimos todo el nodo, significa que él tiene el código, el título y tiene el autor. Si no es igual al valor que estoy buscando, tenemos que comenzar a hacer la búsqueda tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y va a depender. Si el valor que estoy buscando es menor que el valor que está actual, tengo que irme al lado izquierdo. ¿Cómo me voy al lado izquierdo? Indicándole nodo actual igual ese a la dirección de su lado izquierdo. Es decir, actual que estaba aquí, ahora actual viene y se coloca acá.
Y volvemos al bucle del while. Estamos en un nodo nulo. ¿Es diferente de nulo? Sí, es diferente de nulo. Y pregunto, ¿el valor que tiene aquí adentro es igual al que estoy buscando? Si me dice que es falso, no se cumple esta condición y vuelvo acá. Y vuelvo a preguntar, ¿el valor que estoy buscando es menor que el valor actual? Si esta pregunta es verdadera, ¿qué tengo que hacer? El nodo actual, ubicarlo en la posición izquierda. ¿Cómo hago? Actual libro va a ser igual a la dirección que le está apuntando. En este caso, al lado izquierdo. El A deja de estar aquí y viene acá. Y volvemos al while. Y usted pregunta aquí, ¿actual libro es distinto de nulo? Sí, es distinto de nulo porque aquí tengo un valor. Y pregunto, ¿el código que me pasó un usuario es igual al valor que tiene actual libro? Si me dice que sí, entonces automáticamente me retorna el valor que estoy buscando. Es decir, me va a retornar este nodo. Pero si me dice que no es igual, tengo que verificar su lado izquierdo y su lado derecho. Digamos que me dice que el código no es menor al valor actual. Es decir, el código que el usuario me pasó no es menor al valor actual. Entonces no se cumple esta condición y pasa a la siguiente evaluación. Y dice, váyase por su lado derecho. Le estoy asignando el lado derecho. Significa que ahora actual está aquí. Pero recuerde que esto es nulo. Cuando vuelva el while, va a preguntar actual es distinto de nulo. Le va a salir que es falso. ¿Por qué es falso? Porque ya estoy en nulo. Y como estoy en nulo, significa que nunca encontré el código dentro de este árbol. Y como no lo encontré, se sale del bucle del while y me retorna nulo. Entonces, este otro algoritmo va a buscar el código de un libro por medio del árbol binario, aplicando la búsqueda tanto izquierda como derecha, dependiendo del valor, si es mayor o menor que el padre. Y si en toda esa búsqueda no lo encuentra, va a retornar un valor nulo. Vamos a revisar el siguiente enunciado. El siguiente enunciado, ¿qué decía? Decía que quería mostrar todos los nodos. El enunciado número 3 dice, mostrar todos los nodos. Entonces voy a crear un nuevo método que permita mostrar los datos del libro, pero aplicando recursividad. Entonces, vamos a crear primero el método recursivo. Public, no, private, perdón, porque vamos a usar internamente. Private. Y se va a llamar mostrar recursivo. Y este método necesita como parámetro el nodo actual. Entonces yo necesito un nodo de tipo nodo libro y vamos a poner actual. Dentro de él, lo que vamos a hacer es las preguntas que hacíamos cuando hacíamos el recorrido por in orden, post orden y preorden. Si lo que queríamos era buscar un libro de manera ascendente, en la mañana deducimos que teníamos que hacerlo mediante el algoritmo in orden, el algoritmo de recorrido in orden. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que el nodo actual no esté nulo. Entonces, actual
actual debe ser distinto a nulo. Si es distinto a nulo, yo puedo hacer la búsqueda. En este caso, poder mostrar. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que el in orden dice, váyase primero a su izquierda, luego a la raíz y luego a la derecha. Entonces, si es de manera recursiva sería mostrar, es decir, vuelvo a llamar al método, mostrar recursivo, y le digo, váyase a su nodo actual, pero a su lado izquierdo. Luego de eso, le vamos a decir, muestre por pantalla el valor. ¿Cómo mostramos por pantalla? Ya sabemos que es con un system print. Y dentro de ahí vamos a colocar, por ejemplo, código, dos puntos, y que al lado me aparezca el código del libro. En este caso, actual, ¿no? Actual punto código. Para que se vea mejor, vamos a ir separando. Luego va a venir el título y lo vamos a concatenar con autor, perdón, actual punto título. Y a su vez lo vamos a concatenar con el autor. Actual punto autor. De esta manera es como se va a ir apreciando los valores que tiene el nodo actual. Y lo otro sería llamar de manera recursiva a mi nodo actual, pero por su lado derecho. De esta manera he creado un mostrar recursivo. Recuerden, mientras exista información, mientras mi actual no esté vacío, primero váyase a su lado izquierdo. ¿Qué significa esto? Que voy a ir hacia la izquierda siempre que sea distinto de nulo. Sigo a la izquierda, sigo a la izquierda. Cuando ya no pueda ir más a la izquierda, el sistema, o en este caso este algoritmo, me va a mostrar el valor. Digamos que aquí tengo 50, acá tengo 20, acá tengo 10, aquí tengo el 5. Como siempre me dice primero, vayas a la izquierda, voy a ir bajando hasta que llegue aquí. Como ya no puedo seguir bajando, porque me dice mientras sea distinto de nulo, entonces en ese momento muestro el valor de 5. Luego va a preguntar por su lado derecho, pero si no existe el lado derecho, no lo va a tomar en cuenta y otra vez va a recorrer al lado izquierdo. Y el otro sería el 10. Debería salir así, 5, 10, 20 y 50, según este procedimiento. Como estamos haciendo una llamada recursiva, pero si se dan cuenta, no tiene un valor inicial de dónde comenzar. Es decir, me dice, utilice el nodo actual, pero el nodo actual no existe en mi clase. Entonces yo debo crear un método público
en el cual sí le pase el valor de dónde debe iniciar. El valor de dónde debe iniciar. Entonces, en el método público, le voy a poner mostrar libros. Y le digo, muéstrame los libros a partir de un valor. ¿Cómo hago? Lo que tengo que hacer es llamar a mi método interno, que sería mostrar libros recursivos, y ahí sí le paso el primer valor que existe, que es la raíz. Con este parámetro que le paso, ya comienza a trabajar este otro método a partir de la raíz. Y luego se va a ir moviendo al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces tenemos dos métodos. Hemos creado dos métodos que hacen lo mismo. Pero, fíjense lo que yo le decía hace un momento. En ocasiones, más fácil puede ser crear un método recursivo y en ocasiones va a ser más fácil crear un método que no sea recursivo. En este de acá, de registrar libro, usamos dos métodos para poder aplicar el registro. En el de buscar libro, solo uso un método. En el de mostrar también he hecho dos. Uno, que no se llama a sí mismo, pero si se dan cuenta, el código es un poquito extenso. Y el de acá, que es recursivo, su código es más pequeño. Entonces, dependiendo, usted puede aplicar uno u otro. Vamos a hacer el llamado de estos métodos para ir verificando si están funcionando correctamente o si necesitamos hacer algún cambio en el código. Entonces, voy a poner aquí un salto de línea para que no salgan tan juntos y se pueda ver la diferencia. Sería mi biblioteca y llamo al método mostrar libros biblioteca. Vamos a ver qué resulta de este código que acabamos de hacer. Esperemos que todo salga bien y no... Listo. El segundo, miren cómo funciona. Tengo el código 60, el código 80 con sus respectivos datos. El título matemática, autor María López. Y hemos ya desarrollado el otro, o el ítem número 3, que era mostrar todos los libros que se encontraban en el árbol, en este caso en la biblioteca, y que sea de modo ascendente, es decir, del menor al mayor. El siguiente punto era mostrar el código más pequeño. ¿Sí? Vamos a mostrar el código más pequeño. Si volvemos aquí al ejemplo, ¿cuál debería salirme? ¿Quién me dice? El 60. El 60. Y si busco el mayor, ¿cuál sería? 170. 170. Entonces, vamos a implementar este código. Este código es mucho más sencillo que lo que hemos hecho hasta ahorita. Vamos primero a mostrar, vamos a crear el método mostrar el código menor. Vamos a mostrar el código menor. Para eso vamos a crear una función pública
Y vamos a hacer también que nos devuelva el nodo como tal, porque lo que quiero es que me muestre el nodo, no solamente me diga si existe o no existe. Entonces voy a mostrar todo el nodo como tal, para que me dé tanto el código, el nombre y el autor. Entonces lo creo también de tipo nodo libro y le voy a poner el nombre menor código. Y este libro, perdón, este valor que voy a buscar se podrá hacer siempre y cuando exista un nodo en el árbol. Si el árbol está vacío, este método no funciona. Entonces hay que controlar siempre esos posibles errores. Entonces, con un if, yo creo aquí y digo, si la raíz es igual a nulo, significa que no hay libros en mi biblioteca. Por tal razón, no retorno nada. Debo retornar vacío. Pero para evitar algún error, porque mi función debe devolver un nodo, le digo devuelva nulo. Ahora sí, si sí existen libros, usamos nuestro nodo actual o nuestro famoso nodo auxiliar. Entonces yo puedo poner aquí libro actual. Crea un nuevo libro, ¿no? En este caso, un nodo. Y lo ubico en la primera posición. ¿Cuál es la primera posición para este ejemplo? La raíz. A partir de él, ¿qué hago? Creo un bucle. Creo un bucle. Y en ese bucle hago la pregunta que hicimos hace un momento. El libro actual su lado izquierdo es nulo, en este caso, su lado izquierdo es distinto de nulo, significa que puedo seguir bajando. Ahora usted me va a preguntar, ¿por qué solamente hago la pregunta por izquierdo? Y ahí yo le puedo decir lo siguiente. Recordamos cómo se llena el árbol binario. El árbol binario se va llenando, recuerden, a partir de la raíz del lado izquierdo, ¿qué valores van a estar? Menores a la raíz. Los menores. Significa que el menor de todos, ¿dónde estará? El menor de todos, ¿dónde estará? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Por eso es que siempre se va a buscar en el lado izquierdo. No preguntamos por el derecho. Por esa razón. Y cuando me tengo que buscar el mayor de todos, ¿de qué lado creen que tengo que hacerlo? Del lado derecho. Derecho. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es solamente irnos moviendo hacia la izquierda. Y yo digo, libro actual, ahora ya no esté ahí, sino que vaya hacia su referencia del lado izquierdo. Estoy avanzando, pero al lado izquierdo. Y voy a estar en ese proceso mientras no llegue a nulo. Entonces voy a estar, me voy a la izquierda. ¿Hay un nodo? Sí, siga bajando. Me voy a la izquierda. ¿Hay un nodo? Sí, siga bajando. Voy a la izquierda. ¿Hay un nodo? No, ya no hay un nodo. Entonces, este de aquí, que es el actual, debe ser el menor de todos. Y por tal razón, yo a ese es el que tengo que retornar. O sea, return libro actual. Y ahí debería ya retornarlo. Entonces, cuando yo haga el llamado de este método, es parecido al que hicimos en clase cuando llamábamos aquí, cuando buscábamos. ¿Se acuerdan que aquí también buscábamos, pero buscábamos por código? Prácticamente lo mismo. Buscar, pero por menor. Entonces yo puedo usar este que ya está creado acá arriba, esta variable del libro. Yo puedo poner aquí
un mensaje, ¿no? El libro menor o con código menor tiene aparte abajo, digo, la variable del libro que tengo arriba va a ser igual a mi biblioteca y mi biblioteca va a llamar al método que permite buscar el menor. Entonces pongo menor código. Como la función devuelve un nodo, me devuelve toda la caja, recuerde que un nodo es como una caja. Toda esa caja o ese nodo se guarda en este nuevo nodo que tengo aquí. Y yo ahora sí puedo utilizar otra vez estos datos que están acá arriba y mostrarlos acá abajo. Como la biblioteca sí tiene libros, me va a salir el menor. Si revisamos aquí, el menor de 6 compañeros tiene que ser el 60, ¿no? Vamos a ver. Si no tengo ningún error en mi codificación, debería aparecerme el número 60 y todos sus datos. Vamos a ejecutar. Listo. El libro con el código menor o con menor código es el de matemática discreta, cuyo autor es María López y su código es 60. Si revisamos el listado, es verdad. Entonces hemos cumplido con ese requerimiento. El siguiente requerimiento era lo mismo, la misma idea, pero buscando el más grande, es decir, el que tenga el mayor código. Como la idea es la misma, se nos hace un poco más fácil de implementar porque ahora tengo que hacer mostrar pero el que está mayor código. Y para mostrar el código mayor es el mismo procedimiento. Pero ¿qué debería cambiar? A ver. ¿Quién me La indica? ¿Qué? dirección, que en lugar de izquierda se vaya para la derecha. Correcto. Aquí pondría mayor, para que no tenga el mismo nombre, por supuesto, ¿no? Y acá, solamente donde dice izquierda, reemplazo y pongo derecha. Derecha. Y debería ya funcionar, ¿no? Vamos a invocarlo acá. Voy a copiar lo mismo que está acá. Voy a ubicar un poquito más abajo. Y cambiamos así mismo, ¿no? En lugar del método que diga menor, que diga mayor. Y con eso ya debería funcionar también. Voy a poner aquí un salto en línea para que no se vea los mensajes muy juntos, ¿no? Y cuando se aplique la consola, o cuando se muestre la consola, se aprecia mucho mejor. Voy a ejecutar y el libro con el código, bueno, aquí me faltó modificar el mensaje, con el código mayor. Voy a compilar y listo. El libro con código menor, 60. El libro con código mayor, 170. Verificamos en el listado que tenemos. El código es 170. El título, Sistemas Operativos. Y el autor, Laura Díaz. Con eso hemos completado el enunciado del día de hoy, que era crear un pequeño sistema que permita insertar libros en una biblioteca de tipo árbol binario y cuya característica era que el libro iba a tener un código, un título y un autor. Y los métodos que teníamos que implementar era registrar un nuevo libro, buscar un libro por su código, mostrar todos los libros que hemos insertado en forma ascendente, mostrar por pantalla cuál es el código menor con sus datos respectivos de cada libro y mostrar el libro con su código mayor.
hemos cumplido ahora sí este enunciado que estaba pendiente, que en esta tutoría ya lo logramos alcanzar. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, me digan en este momento, si no podemos cerrar la sesión de hoy. Entonces, yo les agradezco mucho, jóvenes, por haber estado presentes en esta tutoría. Voy a pasar la asistencia. Voy a pasar la asistencia. Y para que quede evidencia que ustedes han estado en esta tutoría. Recuerden que aquellos que están en la tutoría se les va a considerar más adelante, ¿no? Cuando ya sean las calificaciones. Disculpe la interrupción, ingeniero. Sí he estado presente en las tutorías, pero mi celular justo en este momento está en 1% y ya se va a apagar. Soy Yolanda, en caso de que no haya presentes, porque el celular ya se me apagó. Ya lo noté igual, Julián. Gracias. Acosta, Aguirre, Álava. Presente. Déjenme acá también para poder verlos, porque no los veo. Se me movió la configuración y no los veo. No me acuerdo cómo hago para verlas a ustedes. Hace tiempo que no manejo esto de los Zoom. Bueno. Anchundia, Presente. Arana, Presente. Arteaga, Presente. Bajaña, Bonilla, Burgos, Calderón, Campuzano, Presente. Cardona, Chimbolema, Presente. Flores, Jiménez, Yumiquinga, López, Moreno, Núñez, Presente. Parrales, Presente. Ronquillo, Sandoya, Solís, Suárez, Presente. Tapia, Presente. Villamar, bueno, no sé, y Yudán. Muchas gracias, jóvenes. En el WhatsApp vamos a ver si es posible mañana hacer otra tutoría para ir reforzando temas que nos faltan, ¿no? Y ahí alcanzar a culminar lo que tiene que ver con árboles binarios. Gracias, ya pueden salir de la sala. Ingeniero.